¿sí? Exactamente. La historia ambiental colombiana se ha construido sin contar la presencia humana y los conflictos sociales que ha habido alrededor de todas estas políticas ambientales y cómo las han afectado, ¿cierto? Muy buenas tardes a la gente de Poder Ambiental. Bienvenidos a esta nueva conversación de Poder Ambiental. El día de hoy estamos acá con la doctora Mónica Pérez Marín, que es licenciada en Filosofía de la Universidad de Antioquia, tiene una maestría en Comunicación de la Universidad Javeriana, es doctora en Ciencias Sociales de la Universidad de Antioquia, es doctora en Comunicaciones de la Universidad de Nuevo México, es decir, tiene 2 doctorados y actualmente es profesora de tiempo completo de la Universidad Nacional de Colombia, sede de La Paz. Doctora, muy buenas tardes y bienvenida a Conversaciones de Poder Ambiental. Buenas tardes, Juan Pablo. Gracias por esta invitación a poder asistir a tu programa Poder Ambiental. Para mí es un honor poder estar acá y compartir mi conocimiento sobre el tema. Super, Doc. ¿Le parece entonces? Empecemos como por lo más básico y es que usted por favor nos explique a nosotros qué es el análisis del discurso y por qué es importante. Bueno, el análisis del discurso que yo hago está conectado con lo que se llama el giro decolonial, que originalmente es un tema trabajado por Arturo Escobar y por Laclau y Muffe, donde ellos reconocen la relación tan potente que hay entre comunicación, discurso, poder e ideología. Eso quiere decir que en nuestros discursos están implícitas unas estructuras de poder que ellos llaman regímenes de representación, que son como unos encuadres, unos rótulos que aparecen allí, que están fuertemente cargados con toda la estructura, digamos, europea, colonialista, y que es muy importante que la tengamos presentes a la hora de hacer análisis del discurso. Entonces, como para operacionalizar esa metodología, yo pude encontrar un autor que se llama Norman Ferry-Clough, y ya Ferry-Clough trae 3 niveles de análisis del discurso que se pueden aplicar para análisis ambientales o incluso para análisis de la cultura, diferentes temas. Y con Ferry-Clough ya es mucho más claro hacer el discurso porque el análisis del discurso, porque él ya propone 3 niveles analíticos. El primero, que es el textual, donde podemos hablar de cuáles son los encuadres a partir de los cuales se ha representado un tema, en este caso la naturaleza. 2, cuál es el contexto de producción político e ideológico en el cual surgen esos discursos, porque los discursos no se pueden analizar en abstracto, siempre tienen que ser en un contexto histórico y contextualizados. Y 3, cuáles son las prácticas discursivas que tiene que ver la manera como esos discursos se institucionalizan, se reproducen a través de la escuela, a través del Estado, a través de unas instituciones mucho más macro que son donde se legitiman esos discursos. Doc, y una pregunta, ¿un discurso qué es? Es decir, si uno tuviera que explicar qué es un discurso de la forma más sencilla, ¿qué es un discurso? Bueno, de todas maneras te voy a decir que lo complejo de lo humano es que tenemos lenguaje y el lenguaje pasa por una representación, un significado. Entonces es lo más complejo de lo humano, porque los humanos, además de ser seres biológicos como los vemos en la naturaleza, nosotros tenemos un discurso, tenemos un lenguaje que es el que nos hace atribuirle sentidos y significados a las cosas. Y esos sentidos y esos significados cambian a través del tiempo, cambian en el lugar geográfico que nacemos, no son universales, son construcciones sociales y son construcciones simbólicas. Entonces, este es un análisis del discurso desde las ciencias sociales, no desde la mirada de la biología, como la teoría de la evolución, donde todos estamos en equilibrio, en armonía, sino que para nosotros, desde el punto de vista de las ciencias sociales, para hacer este tipo de análisis tenemos como unos presupuestos que nos distanciamos de esa mirada de en equilibrio y armonía de la naturaleza, porque nosotros pensamos que el mundo no estamos en igualdad de condiciones, estamos en conflicto, existen clases sociales, existe el poder y el poder no es homogéneo.
Hay Ujú. unas clases sociales que están buscando unos privilegios, hay otras que tienen más desventajas, hay otras que tienen ventajas, hay unos discursos que favorecen a unas personas y hay otros que no favorecen. Entonces, este análisis del discurso lo que está diciendo es que el discurso construye el mundo porque construye el significado social, lo que es importante, lo que llama la atención. Yo, por ejemplo, en este análisis he hecho 4 como presupuestos de esta corriente del giro decolonial. El primero es que no existe una realidad objetiva a priori. La realidad social es un proceso de construcción colectiva que solo tiene lugar mediante interacciones discursivas. Y eso es Habermas, son los acuerdos racionales a los que llegan las sociedades, a los que llegan a las comunidades de lo que vamos a hacer o no vamos a hacer. Dos, el discurso del lenguaje tiene un papel central en la constitución de la realidad social o el mundo. Ujú. Tres, la construcción del mundo social se da mediante articulaciones discursivas, esto lo dice la Klaus Muffen, que cambian y se transforman a través del tiempo, no son eternas, no son inmutables, no son predefinidas a factores económicos. Ok, Y entonces, cuatro, el proceso de fijar el significado de nuevas ideas, valores, no es un proceso neutral, homogéneo, sino que es un proceso conflictivo. Es complejo llegar a esos acuerdos, esa es la democracia. entonces, digamos que lo que uno dice, cómo uno se expresa y los discursos que uno tiene construyen la realidad, eso está en un contexto y esos contextos y lo que nosotros decimos, lo decimos porque sobre eso han operado como relaciones de poder que son como superiores a nosotros. Entonces usted analiza eso. Claro que sí, y para darte un ejemplo, en ese artículo que yo tengo del discurso ambiental en Colombia, por ejemplo, que Ajá, está sí, sí, sí. conectado con mi tesis doctoral sobre los conflictos ambientales en el Parque Catíos, yo empiezo a mirar cuándo aparece el discurso ambiental oficialmente en Colombia. Eso es una... Colombia, correcto. Exacto, ¿Cuál es? Sí, esa era mi siguiente pregunta. ¿Cuál es el discurso ambiental en Colombia? exacto. Entonces uno empieza a darse cuenta que es un tema que hoy en día aparece por todos lados, pero solamente aparece en la década de los 70 por los movimientos populares, los movimientos sociales, en unos foros académicos. Luego en la década de los 80 aparece ya más institucionalmente el concepto de medio ambiente, pero ya por las, digamos, presiones de las agendas internacionales como la Comisión Económica para América Latina, el CEPAL, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el Banco Mundial, el Banco Interamericano para el Desarrollo. Entonces, las agendas internacionales empiezan a presionar al país para que participemos en ese tipo de discusiones, pero aquí tenemos que tener muy claro que el discurso, para entender cómo ese discurso cambia, aquí en ese momento el énfasis era en el desarrollo, el ambiente o esa naturaleza pensada a favor del desarrollo, progreso de los pueblos, generar eh, ganancias, ¿cierto? Es pensada desde esa manera. Luego tenemos una agenda distinta en la década de los 90 y para el caso colombiano es bien particular porque tenemos una constitución nueva, la constitución de 1991, donde empezamos a hablar de un país pluriétnico y multicultural, pero empezamos a hablar de que la reglamentación, las leyes que estaban vigentes hasta que aparece esta constitución del 91, habla de una naturaleza sin gente. ¿Qué quiere decir una naturaleza sin gente? Es como una abstracción de los biólogos donde la naturaleza es simplemente un laboratorio donde hay especies, los parques naturales, y yo hablo específicamente del Parque Nacional Natural Catíos, que fue el parque que me tocó estudiar como caso de estudio. Precisamente a mí me llaman para que haga mi tesis doctoral sobre ese tema porque había un conflicto muy fuerte con las comunidades afro e indígenas, porque cuando se construye el Parque Nacional Catíos en 1973, para los biólogos o desde estas corrientes que estudiaban el medio ambiente, pues lo que se privilegiaba son los bosques, las especies de flora y fauna,
de mamíferos que hubieran en el parque, pero ahí no habían personas, ahí no había nada. De la noche a la mañana sacan a la gente del territorio, sacan a las comunidades afro, sacan a las comunidades indígenas, entonces es una naturaleza donde el hombre no está presente, es solamente una naturaleza a disposición de la ciencia. Ok, entonces el imaginario del ambiental colombiano o sea, se piensa sin gente y la técnica es biológica y la relación de las personas con lo natural no influye ahí. Y eso es lo que entiendo con base en lo que usted está diciendo, que es lo que genera conflictos, porque la gente sí está en el territorio, en una relación con el territorio y eso es lo que hace que existan los usos dentro del territorio. ¿Sí? Exactamente. La historia ambiental colombiana se ha construido sin contar la presencia humana y los conflictos sociales que ha habido alrededor de todas estas políticas ambientales y cómo las han afectado, ¿cierto? Entonces, la Constitución del 91, que es una constitución donde empieza a hablar de que son las personas los que tienen derecho, empieza a reivindicar, digamos, los territorios en los cuales se insertan estas comunidades. Estas comunidades empiezan a presionar para que esa constitución ya se vuelva una realidad, que es lo político. La constitución es una carta de navegación política, son unos acuerdos, pero para que eso se materialice se tiene que volver en leyes, en planes de desarrollo, para que finalmente dentro de esos proyectos ambientales que hayan, las comunidades también tengan el poder de decidir la consulta previa y ellos ya están inmersos en eso, en esa naturaleza donde antes esas políticas ambientales que teníamos, pues los humanos éramos una amenaza para esas reservas naturales. Incluso había una policía ambiental que andaba con revólver y lo que hacía era disparar y ahuyentar a las personas de esos lugares, que eran sus lugares ancestrales, en el caso de las comunidades indígenas, y en el caso de las comunidades afro, por ejemplo, en el Parque Catíos, ellos tenían alrededor del parque, en la zona de amortiguación, lugares de pan coger, porque como es una zona de alta lluviosidad, pues ellos tienen que estar moviendo las fronteras para poder cultivar el plátano, lo que necesitan para su subsistencia, y eso empezó a generar mucho conflicto con parques nacionales, sobre todo porque este Parque Nacional Natural fue comprado por el gobierno de Estados Unidos, es el único parque en la historia de Colombia Ujú. que se fue saneado, esa es la palabra, y sanear es expulsar la gente del territorio. Entonces, cuando empezamos a analizar los discursos, empezamos a encontrar unos discursos donde, por ejemplo, sanear el parque es sacar la gente que vive en el parque, para que solamente puedan entrar al parque los científicos a hacer sus experimentos o Ajá. solamente las personas autorizadas. Entonces, es una mirada de la naturaleza donde los hombres que viven alrededor o por ejemplo, las comunidades indígenas que tienen sus centros sagrados, sus centros ceremoniales, allí no tienen el derecho de estar ahí. Son los únicos que tienen derecho desde ese Estado moderno, son los científicos, son el Estado, o es el Estado. Doc, y entonces eso, digamos que usted, la conclusión suya es ese discurso, ¿cómo ha influenciado la realidad ambiental colombiana? Es decir, ¿usted cómo lo ve manifestado? Sí, ¿cómo existe ese discurso? ¿Cómo se ve representado en las instituciones? O sea, ¿cómo vive eso en nuestra cotidianidad ambiental? Exacto, lo que nosotros hacemos entonces desde esta metodología es mirar históricamente cómo el discurso va cambiando de acuerdo a la coyuntura política, a las miradas que tenemos de esa naturaleza. Por ejemplo, cuando ya llega la Constitución del 91, pone en jaque todas esas leyes y las comunidades afro empiezan a exigir la consulta previa, las comunidades indígenas empiezan a asesorar y se empiezan a dar cuenta que no, que esas leyes que estaban vigentes antes de la Constitución, a la luz de la nueva Constitución colombiana, ya se tienen que cambiar y actualizar. Entonces, lo que quiero contar es que el discurso va cambiando y se va transformando a lo largo del tiempo y en este momento las comunidades que viven en todo el país son muy conscientes de que ellas hacen parte de la naturaleza,
de que ellas también tienen poder de decisión de la naturaleza y que también ellas son responsables de cuidar y proteger esos territorios. Y aún más, los ríos tienen derechos que pueden ser defendidos. La naturaleza ella en sí misma, como el río Atrato, tendría derechos y las comunidades que viven alrededor de ese río o de determinada reserva natural, a la luz de esta mirada de la naturaleza, empezamos a cambiar todo lo que es el discurso y la concepción que hemos tenido de esa naturaleza, porque hoy en día hablamos de una naturaleza que también tiene derechos. Pero entonces, y dígame por favor si lo que voy a decir es correcto, pero digamos, si nosotros, usted estaba diciendo al principio que nosotros somos influenciados como por discursos que son externos, que vienen, por ejemplo, del norte global, ¿eso significa que nuestros discursos se han modificado porque el discurso ambiental se ha modificado en todo el mundo o en Colombia o nosotros lo hemos tropicalizado nuestro? Bueno, yo pienso que esto es un fenómeno de los dos lados, o sea, globalizado porque nosotros venimos de una estructura eurocéntrica, capitalista, industrializada, donde hay unas ideologías ambientales que pasan del antropocentrismo, donde el hombre es el centro de la naturaleza. Entonces yo puedo utilizar estos recursos para mi beneficio, para mi explotación, o modificar los cauces de los ríos, o acceder a una mina. Luego lo miramos en la época industrializada, una ideología ambiental que es más instrumentalista. Luego viene la política conservacionista, la de parques naturales, luego la preservacionista, luego le empezamos a dar una ideología de valores y principios éticos a la naturaleza, luego vienen unas miradas más transformativas y hasta donde estamos en este momento tenemos unas ideologías que son más ecocéntricas, donde nosotros esa distinción hombre-naturaleza, que es una abstracción, porque realmente nosotros somos una parte, somos animales, somos hombres, somos parte de esa biología, pero al mismo tiempo lo que yo te contaba, somos seres simbólicos que construimos discursos, que construimos sentidos, entonces en ese sentido somos nosotros los que hemos hecho, digamos, un uso excesivo para beneficio propio, lo que nos está llevando a la crisis actual ambiental que tenemos que ser más conscientes de que tenemos que hacer un uso mucho más responsable, un consumo mucho más responsable de todo este tipo de recursos y nuestro compromiso que tenemos con la naturaleza, con el medio ambiente. Doc, una pregunta. ¿Una modificación en el discurso tiene implícito una modificación en las estructuras de poder o no necesariamente? O sea, las estructuras de poder tienen que ver, digamos, como esos grupos de presión. Nosotros vivimos en una sociedad donde hay distintos actores, stakeholders, donde cada uno de esos grupos está presionando por una idea o por un proyecto, pero todo esto está en debate, en discusión, digamos, a nivel de un Estado, ¿sí? El Estado es el que tiene que reglamentar eso, cómo se va a hacer. Nosotros tenemos una carta de navegación en este momento de la Constitución de 1991, pero están todos esos actores también sociales que conocen muy bien sus derechos y empiezan a presionar y a decidir qué proyecto para ellos es interesante o qué proyecto no es interesante. Entonces, ¿qué es el poder? El poder finalmente se va a materializar en un discurso o en una propuesta. El poder se va a materializar en una carta de intención como una constitución política. El poder son esos grupos que quieren tener ciertos beneficios para lograr algo, pero que finalmente eso no es suficiente, sino que tiene que pasar por un plan, digámoslo así, y luego se tiene que materializar en leyes. Y hoy en día nosotros en Colombia tenemos todo lo que es el presupuesto participativo, entonces todas esas leyes o esas políticas públicas se tienen que materializar en una política pública que luego se va a bajar en planes de desarrollo que luego
se va a sacar a concurso, a convocatorias, donde todos los actores interesados, en teoría, podrán concursar y decir qué quieren o no quieren hacer. Esa es la Ujú. democracia y así es que tenemos, en Colombia particularmente, que es el caso donde yo vivo y que he estudiado, cómo manejan estas políticas públicas, tanto ambientales como culturales, que es en el tema también donde yo me muevo. Ok, y digamos que la última pregunta específica que yo tenía, que ya la ha respondido usted de alguna forma, y es, ¿qué se debe modificar en el discurso ambiental en Colombia para poder tener un discurso más nuestro? Pues porque usted menciona un hito muy importante que es la ley 99, perdón, la constitución que esa es del 91, ¿no? Y Sí, el sistema que nosotros tenemos ahorita, el Sistema Nacional Ambiental, es del 93. Entonces, digamos, ¿qué se debe modificar en el discurso ambiental para tener un discurso como más nuestro y más... exacto. Bueno, yo respondo a eso más como desde la comunicación para el cambio social y es que esas políticas públicas han sido muy de arriba abajo, han sido muy centralistas y han sido poco participativas. Entonces, yo voy a tomar como también ejemplos o mi experiencia que tengo en el campo también de la cultura, porque en ese momento estoy también en el campo de la gestión cultural y comunicativa. Hoy en día, las políticas culturales, al igual como deberían ser las políticas públicas ambientales, tienen que ir de abajo arriba y de modo más horizontal, porque son las comunidades que están en las periferias del centralismo de Bogotá, de cómo han surgido estas políticas públicas, las que conocen sus territorios, las que conocen sus recursos naturales. Esas comunidades están conectadas hoy en día con muchos otros actores sociales de todas partes del mundo y pienso que las políticas públicas tienen que ser más descentradas, tienen que ser más horizontales y tienen que escuchar más a la sociedad, la diversidad de necesidades que tienen las comunidades que habitan dentro de Colombia. Entonces, en ese orden de ideas, la idea es que como que las comunidades tengan más poder en esa definición del discurso para que sea eficiente, ¿no? Al final del día. Exactamente, las políticas públicas hoy en día tienen que ser participativas, tienen que ser descentralizadas, tienen que dar la voz al otro, incluso se tienen que descentrar de esa mirada tan cientificista y académica que ha desconocido los procesos sociales e históricos de esas comunidades, porque no hemos visto también cómo la naturaleza ha sido víctima, digamos, de todo ese conflicto que hemos tenido en Colombia, ¿cierto? Ujú. Entonces, son solamente ellos que han estado en el territorio los que nos pueden contar y los que nos pueden hablar qué se puede hacer y que esos recursos también lleguen a todas las zonas de Colombia donde hay infinidad de proyectos con campesinos, con comunidades indígenas, con comunidades afro, todo lo que tiene que ver con el turismo sostenible, sustentable, el turismo también científico, todo lo que tiene de conservación. En este momento, por ejemplo, en la Sierra Nevada de Santa Marta, las comunidades de la Sierra Nevada de Santa Marta, las comunidades indígenas han identificado lo que se llama la línea negra, que son todos los puntos sagrados que hay, que empiezan acá desde el Parque de Valledupar, para que haya toda una política pública que tiene que ver con lo natural y lo cultural de todos los sitios sagrados y que hayan unas leyes que protejan esos sitios sagrados, por ejemplo. Wow, Doc, muy interesante. Yo me podría quedar aquí hablando con usted todo el día, pero la idea es que la gente pueda ver este contenido y que nos digan si queda. A mí me gustaría volver a tener esta conversación con usted. Entonces le voy a hacer dos preguntas finales que se le hacen, aunque ya usted respondió como parcialmente una, y es que aquí yo siempre le hago esto a todos los invitados e invitadas, y es para usted qué es poder y para usted qué es política. Bueno, entonces para mí el poder, la única manera como se expresa el poder es a través del discurso y el lenguaje, que es fijar una agenda, es fijar un tema, pero no solamente fijarlo, ponerlo ahí, sino lograr el consenso entre todos, el acuerdo intersubjetivo y discursivo
con otros grupos sociales para poder tener como un horizonte y una carta de navegación. Por ejemplo, lo que hizo la constituyente como un primer borrador para después tener la constitución de 1991. Eso es poder cambiar esa mirada de la naturaleza que ya les dije que la constitución anterior, no, en esa naturaleza no había personas, no había gente, solamente había plantas, animales, pero nosotros éramos unos invasores en esa política ambiental de esa época. Finalmente, ¿qué es la política? Aquí quiero citar como a Arendt, que ella dice en su libro, es tratar de estar juntos con los otros conservando la diversidad. O sea, es la política es poder llegar a esos acuerdos mínimos teniendo en cuenta que todos los otros son distintos y tienen posiciones diversas, pero aún así en medio de la diversidad tenemos que llegar a acuerdos para poder luego que el Estado tenga unas leyes, que haya unos programas y que finalmente se puedan ejecutar unos recursos que ojalá puedan beneficiar a la mayoría, no desde un solo punto de vista, sino teniendo en cuenta la diversidad que tiene Colombia en este caso, la diversidad de pensamiento de sus comunidades, de las distintas maneras, incluso desde lo cultural, como podemos pensar el medio ambiente. No, Doc, muchísimas gracias. A mí me parece que da usted unos elementos, yo pienso que son muy interesantes y que no, yo soy ingeniero ambiental, ¿sabe? Y a mí nunca, jamás en la vida en la universidad me explicaron esto, ¿sí me hago entender? Entonces, me parece que le da una visión muy interesante a las personas que nos ven sobre, le da como herramientas diferentes para abordar problemas. De manera que muchas gracias y gracias por hacer este trabajo a nivel nacional. Colombia necesita esto. De manera que gracias por hacer parte de este espacio. Esperemos que no sea la última vez que usted esté acá, doctora. Muchísimas gracias. Con mucho gusto, para mí es un placer y bueno, ya saben que lo que necesiten por acá, Universidad Nacional de Colombia, sede de La Paz, tenemos también un centro de pensamiento en política crítica, medio ambiente y sociedad, donde queremos educar más a las personas en este tipo de temas, porque el asunto ambiental es un tema social. Súper, entonces yo voy a dejar ahorita aquí en el link de la descripción la dirección web para que la gente pueda acceder a eso y pueda tener acceso a los recursos y todo eso. Doctora, muchísimas gracias y que esté Bueno, muy bien. con gusto. Muchas gracias. Que estén muy Bueno, bien. Hasta gracias. luego. Gracias.